Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la ayudantía 2, con la ayudantía 3, mejor dicho, no 2. Ayer vimos la 2. Este, bueno, en esta ayudantía es más importante porque ya estamos entrando un poco a lo que viene a ser ya el tema principal para su parcial. Este, quiero que entiendan muy bien lo que vamos a ver ya netamente ya una sistema de tuberías. Ok, entonces, esta ayudantía se llama pérdidas menores y sistema de tuberías en serie. En sí, lo que viene a ser su parcial es sistema de tuberías en serie, pero tenemos que saber un concepto básico que son las pérdidas menores. ¿Ok? Entonces, miren, en esta parte de acá nosotros tenemos lo que viene a ser el dibujo, un sistema de tuberías. Claro, esto no va a ser en ese examen, ya es muy complicado, pero es el más completo, por decirlo así. ¿En qué sentido? Miren. Como habíamos visto ya anteriormente, acá hay un tanque, ¿no? Un tanque, y miren, acá viene un flujo, se distribuye y luego vuelve el flujo a través de una bomba y se va hasta la parte superior, ¿no? Este es como que el flujo regresa o termina en el mismo tanque, ¿ya? Nosotros a veces, por lo general con el docente lo vemos, no vemos que el punto 2 o el punto de finalización no va al mismo tanque, ¿no? Va al otro lado, va a otro, ¿ok? Pero ¿qué es lo más importante de esta figura de acá? Lo más importante que ustedes tienen que saber es el hecho de que este, aquí tenemos lo que vienen a ser accesorios, ¿no? Tenemos codos, tenemos, ¿qué más? Tenemos una válvula de retención oscilante, una válvula completamente de compuerta totalmente abierta. Y eso es lo que me importa. Eso se llama pérdidas menores. Y eso lo vamos a ver hoy. Ya. La mayoría de los sistemas de tuberías también contiene otros elementos que causan pérdida de energía. Válvulas, accesorios, por ejemplo, codos, Ts, expansiones, contracciones. Esas son las pérdidas de energía que pueden encontrarse en una tubería. Entradas y salidas de la tubería y equipos especiales, como calibradores, medidores de flujo, intercambiadores de calor, etc. Dicen, sin embargo, la magnitud real de tales pérdidas puede ser importante y si se considera que pueden existir un gran número de válvulas y accesorios, la cantidad acumulada por pérdida de energía puede ser considerable y es necesario contabilizar todas las pérdidas menores. ¿Qué te quiere decir esto? Esto te quiere decir que nosotros, a lo largo de la materia, hacer ejercicios, nos vamos a ver que en sí la tubería tiene diferentes accesorios. Esos accesorios son importantes cuando, acá dice, cuando son un gran número, ¿no? Pero igual, aunque sea un codo, aunque sea una válvula, es importante tomarla, ¿ya? Es importante que ustedes las analicen, porque en sí ese accesorio hace una pérdida de energía. Yo les comentaba en la primera ayudantía que el fluido tiene energía, ¿no? Al transportarse por una tubería cuenta con una energía. Y si ustedes ven a lo largo del trayecto, si uno va haciendo un trayecto diferente, o sea, en vez de hacer un trayecto recto, lo hago así, de un lado, bajo a otro lado. Eso crea una pérdida de energía, a diferencia de una tubería literalmente recta, sin accesorio. Si se dan cuenta, esa es una diferencia que nosotros podemos tener con una tubería que no tiene accesorio y con otra tubería que sí tiene, ¿ya? Son dos tipos que también podemos llegar a encontrar. Entonces, y todas las pérdidas se calculan mediante la ecuación de esta ecuación. HF son pérdidas de energía y es igual a K por velocidad al cuadrado, dos veces la gravedad. K se hace referencia a lo que viene a ser esa pérdida, esa cantidad de resistencia, lo llamamos resistencia en este caso, que es la pérdida que se genera en esa tubería, ¿ya? En ese accesorio, mejor dicho. La K varía. Hay una K, hay una K para accesorios, en sí, codos, válvulas, etcétera, y hay una K para entrada. Son diferentes. Miren, pérdida de entrada. Un caso especial de una contracción se produce cuando un fluido fluye de un depósito o tanque relativamente grande hacia una tubería. El fluido debe acelerarse desde una velocidad insignificante a una velocidad de flujo que haya en la tubería. Entonces, en sí, nosotros acá, más que todo, está diciendo
que cuando tú tienes un tanque grande y tú quieres que empieces tu tubería con una cierta velocidad, va a depender de lo que cosa, de la entrada geométrica, de la entrada, de la geometría de tu tanque. Entonces, si ustedes pueden ver esta tablita de acá, que lo tienen en su formulario, pueden darse cuenta que estos son entradas. Tenemos cuatro tipos de entradas, ya vamos a ver, que son entradas que se proyectan hacia el interior. Miren, ahí el tubo se proyectó hacia el interior. Proyectada, entrada con bordes cuadrados, cuando es directamente cuadrada. Entrada achaflada, miren cómo es su manera de estar, en manera de codo, de cono. Luego tenemos la redondeada, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, es así como el flujo va a ir a una cierta velocidad cuando empiece en la tubería, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes valores para cada entrada, una cada característica. Miren, estas entradas de acá, se podría decir que es una entrada con bordes cuadrados, ¿no? Entonces, es por eso muy importante que nosotros, en el tema de las entradas, vamos a tener que identificar mediante el gráfico que nos proporcione el enunciado, el ejercicio. Hay a veces que te lo puede decir el propio enunciado que la entrada es achaflanada, ya, pero por lo general nosotros lo vamos a ver en lo que viene a ser en la figura de nuestro ejercicio que vamos a hacer, ¿ya? Eso es por la parte de la pérdida de entrada. Luego tenemos una pérdida de salida, ¿ya? Cuando un fluido fluye en una tubería a un depósito o tanque grande, como se muestra en la figura 10.4, acá, su velocidad disminuye hasta cerca de cero. Habíamos dicho que la velocidad en el tanque es igual a cero, ¿no? Eso lo habíamos dicho. En el proceso, la energía cinética que posee el fluido en la tubería indica que por la carga de velocidad, la velocidad 1 al cuadrado es mayor, bueno, acá sería dividido entre 2, se disipa, ¿no? ¿A qué se refiere esta parte de acá? Se refiere a que, a ver, acá tenemos la ecuación de balance, ¿no? Se está hablando de este valor de acá, esta carga de velocidad. Carga de velocidad se refiere a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Dice que esta carga de velocidad se va a hacer nula. Yo les había comentado en la primera ayudantía que se hace nula siempre cuando está en un tanque, ¿no? Yo simplificaba eso. Pero la cuestión es de que no se va a hacer netamente nula esa pérdida de energía. La velocidad sí es nula. La velocidad sí la puedes anular en ese sentido. Pero se está refiriendo a la pérdida de salida a la pérdida que se encuentra justamente en este punto. En el punto que acaba la tubería, no dentro del tanque, no dentro del tanque, donde acaba la tubería. Dice que donde acaba la tubería siempre va a tener esta pérdida, que la pérdida es igual a 1 por velocidad al cuadrado 2 veces la gravedad. Por acá no, alguien me puede preguntar, pero usted me está diciendo que la velocidad es nula. La velocidad de la tubería, no la velocidad del tanque. La velocidad del tanque es cero, pero la velocidad de la tubería siempre va a tener una velocidad. Entonces esa velocidad es la que vas a reemplazar acá. Pero este valor de 1 siempre va a estarse en una pérdida de salida. Siempre. Ese es el único valor que no varía. Es el único valor constante. Entonces es muy importante saberlo, ¿ya? Y tomarlo en cuenta. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Tenemos pérdidas por medio de válvulas y codos. Esta pérdida por medio de válvulas y codos tenemos lo siguiente. A partir de diversos fabricantes se disponen muchos tipos de válvulas y accesorios para su especificación e instalación en sistemas de flujo de fluidos. Y tenemos que estas válvulas y codos las tenemos representadas en esta tabla. Ustedes ya la han visto, tabla 10.4. Miren, válvula de globo, válvula de pie, codos, codo, codo y T. Y acá es donde es muy importante que ustedes sepan. Miren, acá que dice, el método para determinar el coeficiente de resistencia K es diferente. El valor de K se reporta de la forma así. Yo le había comentado que la ecuación para la pérdida de energía es esta de acá. Es K por velocidad al cuadrado 2 veces la gravedad. Pero en el caso de los accesorios, K va a dar un valor de Ft por longitud equivalente sobre diámetro. Este es el valor de K. ¿Ok? Pero ahora la pregunta es en los accesorios. ¿Qué significa cada uno de estos? Nosotros, este valor de acá, de LD sobre D, miren que lo pueden leer, longitud equivalente en diámetro de tubería. Miren acá está.
Entonces, ustedes, este valor de acá, se saca de la tabla 10.4, ustedes van a sacar un valor de acá. Ustedes van a leer, como les leí arriba en el gráfico, van a leer válvula de compuerta con totalmente abierta. Ah, ya. Entonces, este valor de acá es igual a 8. Acá está el valor 8. Ahora, lo importante saber es que FT, y les voy a explicar ahora, ¿ya? Vamos a verlo ahora. El valor de longitud equivalente llamada relación de longitud equivalente se reporta en la tabla 10.4 y se considera constante para un tipo dado de válvula o accesorio. ¿A qué me refiero constante? A que si yo tengo tres válvulas completas de compuerta totalmente abierta, que es el valor 8, todas va a tener una longitud equivalente sobre diámetro igual a 8. Todas, ¿ok? Es constante este valor, no varía, ¿ya? Es de tabla. El valor de L se le denomina longitud equivalente, representa la longitud, etcétera, ¿ya? El término FT, este FT, no crean que es pies ni nada, FT, se llama, ¿qué cosa? Es el factor de fricción presente en la tubería a la que está conectada la válvula o el accesorio, llevado hasta la zona de turbulencia completa. Yo por ahí sé que no pueden entender bien esta parte, pero les voy a explicar. Miren, a ver, esta es la tabla del factor de fricción, ¿ya? Miren, acá lo voy a explicar mejor. A ver. Ustedes, vamos a analizar, quiero que analicemos solamente analicen el codo o la válvula mejor, ya. A ver, miren, sabemos que esta válvula, ¿qué hace la válvula? La válvula impide el paso de un fluido, ¿no? Nosotros como el grifo tapamos esto, cerramos y no va a pasar el fluido, ¿no? Entonces, en sí, nosotros cuando estamos haciendo esta tubería, obviamente no está tapada la válvula. Pero el hecho de que la válvula esté instalada en la tubería, como les decía abajo, va a generar una pérdida de energía. ¿Ok? La pérdida de energía depende de qué. En los codos, accesorios, depende de qué. Depende del factor de turbulencia, depende de la longitud equivalente sobre su diámetro y su velocidad. Miren, si yo me pongo a explicar cada uno de estos, es fácil de entenderlo. ¿En qué sentido? Yo estoy analizando la velocidad con el que el fluido está pasando por el accesorio. Yo estoy analizando, ¿qué más? Longitud equivalente sobre diámetro. Esto se hace referencia, chicos, más que todo a la dimensión del accesorio. La longitud equivalente es la longitud, más que todo se hace referencia a una longitud de la cual estaría representada esta válvula. Yo sé que es complicado a veces nosotros decir, pero una válvula, ¿cómo va a tener una longitud? ¿No? En sí, ya por tabla, nosotros podemos darle, ya han dado un valor a que una válvula, como longitud equivalente, como el espacio que tiene esa válvula sobre el diámetro que va a tener esa válvula, es igual a 8, como lo vimos, ¿no? Entonces se hace referencia a eso, ¿ya? Entonces, yo cuando analizo una pérdida de energía para una válvula, un codo, puedo ver lo siguiente, puedo ver la velocidad con la que pasa el flujo, la dimensión que tiene ese accesorio y el factor de turbulencia que tiene dentro del accesorio. Ustedes tienen que entender que cuando el fluido pasa por un accesorio, no es lo mismo como pase en una tubería. No es lo mismo. ¿Por qué? Por el hecho de que en el codo es el ejemplo más fácil. A ver, yo les comentaba en una primera ayudantía que una tubería longitudinal, una tubería sin accesorio, siempre va a presentar una fuerza opuesta. ¿Qué fuerza opuesta es la que nosotros representamos acá? Es la fuerza de la fricción, ¿no? Lo hemos visto nosotros en física 1, física 2. Nosotros le llamamos la fuerza de la fricción, ¿correcto? Esa fuerza de la fricción es una fuerza que se opone al movimiento en una tubería, ¿ya? Ahora, acá aparece lo que viene a ser en accesorios una fricción de turbulencia. A eso se refiere. La fricción de turbulencia se hace referencia a que cuando el fluido pasa por un accesorio, genera una fricción. Acá el fluido se vuelve loco. Más que todo en el codo es más fácil porque miren, pasa el fluido, choca acá y tiene que irse en otra dirección, ¿no?
Acá está generando una fricción por el paso en un accesorio, ¿ya? Entonces, esa fricción que se genera en ese accesorio se le llama el factor de turbulencia completa. Y lo tenemos acá. Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para una tubería de acero comercial cédula 40 nueva y limpia. Entonces, a eso se refiere el factor de turbulencia, ¿ya? Factor de fricción en la zona de turbulencia. Zona de turbulencia, como les comentaba, es la zona donde el fluido se vuelve loco al pasar por un accesorio, ¿ya? ¿Cuál es el problema acá? Que esta tabla es netamente para cédula 40. Si ustedes le dan otro valor, por ejemplo, una tabla de hierro, de acero remachado, etcétera, no sirve esta tabla, porque esta tabla es para cédula 40, ¿ok? Eso quiero quedar en claro, porque muchos se confunden en eso, ¿ya? Esta tabla, si se dan cuenta, está en pulgadas, está en metros, en milímetros, y acá están los valores de factor de turbulencia, ¿ok? No pueden dar en diámetro nominal o no pueden dar en pulgadas el dato de la tubería. Entonces, por esa parte, ya, es lo principal que nosotros tenemos que saber para hacer un ejercicio con pérdidas de fricciones debido a accesorios, pérdidas menores se le llama, ¿ya? Entonces, ya dejando de lado un poco lo que viene a ser en sí, netamente codos, hemos visto hasta acá la pérdida de entrada, la pérdida de salida, la pérdida en válvulas y codos. Vamos a ver a lo que viene a ser dobleces de tubería. Esto también es muy típico de encontrar y vamos a ver a qué se refiere. Con frecuencia resulta más conveniente doblar una tubería o un tubo que instalar un codo de fabricación comercial. ¿Ustedes han llegado a ver algo así en una tubería? ¿Han visto una tubería que se la dobló? Yo no instalé un codo. ¿Por qué? Porque para instalar un codo tengo que cortar acá, tengo que cortar acá, tengo que ensamblarlo, etcétera. Es más complicado. Pero hay gente que lo dobló. ¿Y qué pasa con esa doblez? ¿Qué se hace ahí? Y eso es lo que te quiere decir. La resistencia al flujo de una doblez depende de la relación entre el radio del doblez R sobre el diámetro interior de la tubería. Acá está la ecuación. Miren, radio es igual al radio interno más el diámetro exterior sobre 2. Lo mismo acá, el radio es igual al radio exterior más el radio interior sobre 2. Miren, si ustedes no lo entienden muy bien, acá están las relaciones. Diámetro exterior es DO. Acá está el radio interior desde este punto hasta lo que viene a ser la entrada de la tubería. El radio viene a ser hasta la mitad de la tubería y el radio exterior es hasta donde acaba la tubería. ¿Ok? Solamente seguir esta parte, pero tampoco es muy complicado, que tal vez lo veamos. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para calcular el radio. Hay a veces que te va a dar el radio del doblez, o no te lo va a dar. Te puede dar esta dimensión, diámetro interior, exterior, radio exterior, etcétera. Y tú lo que más importante que tú tienes que saber acá es el radio que tiene este doblez. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ocupar esta tabla de acá, esta gráfica, mejor dicho. Esta gráfica, si se dan cuenta, miren cómo es radio relativo. Radio sobre el diámetro que va a tener esa tubería. Ya, yo saqué y me dio 10. Entonces yo agarro en esto y subo desde 10 hasta chocar esta curvatura que ven acá. Choca hasta acá. Y yo voy a irme a la parte izquierda y voy a leer. Pongámosle que esto es 29, 30. Miren, entonces, y yo voy a leer qué dice acá. Relación de longitud equivalente sobre diámetro. Lo mismo que tenemos acá, lo mismo. El mismo valor para esto, el mismo valor de este sentido, vamos a ocuparlo acá. Entonces yo ocuparía en este caso 30 para esta tubería que yo me imaginé, ¿ya? Entonces, así es como se calcula este doblez. No es complicado. Obviamente es complicado si no te da el radio, pero si te da el radio es más fácil, ¿no? Pero hay casos que nosotros podemos ver esto de acá. Luego tenemos la ampliación súbita. Esta ampliación súbita, miren, se dan cuenta cómo es más o menos de un diámetro 1 a un diámetro 2. Ampliación a qué se debe. A medida que un fluido fluye desde una tubería más pequeña hacia una más grande a través de una ampliación súbita, su velocidad disminuye bruscamente.
causando turbulencia, lo cual genera una pérdida de energía. Si se formulan algunos supuestos de simplificación sobre el carácter de la corriente de flujo a medida que se expande a través de la ampliación súbita. Es posible predecir analíticamente el valor de K a partir de esta ecuación. Ok, acá pasa lo siguiente. Acá pasa que en la ampliación súbita nosotros tenemos esta relación de acá. Déjenme ver algo. Quiero ver tablas. Voy a ver tablas y le voy a mostrar algo. Ok, ya a ver. Mire, nosotros tenemos una ampliación súbita. ¿A qué se refiere la ampliación súbita? Desde una tubería más pequeña vamos a ampliar súbitamente, vamos a ampliar bruscamente a una tubería de mayor tamaño. Eso a veces pasa a medida que nosotros trabajamos con fluidos, mayormente, como les comentaba yo en ayudantía, nosotros ocupamos diámetros pequeños para una mayor velocidad. Yo quiero que, por ejemplo, desde esa Pack hasta el primer anillo llegue el agua rapidísimo. Entonces voy a ocupar una tubería pequeña. Pero ya cuando yo quiero disminuir esa velocidad, voy a ampliar la tubería para que en la tubería mayor que yo conecté, la velocidad sea mucho menor. ¿Ok? Y yo lo puedo conectar con una ampliación súbita. Y así es lo que se hace referencia. ¿Por qué habría esto? Por el hecho de que nosotros acá yo coloqué coeficiente de resistencia y me voy a ir a la ampliación súbita. Miren acá, acá está. Ampliación súbita. Miren, ¿qué sucede acá? Nosotros acá tenemos dos maneras. Yo lo coloqué acá, que analíticamente usted puede calcular la pérdida o esta resistencia está acá con esta ecuación. 1 menos diámetro 1 sobre el diámetro 2 al cuadrado y todo al cuadrado, ¿no? Así uno puede calcular la resistencia analíticamente. Como también nosotros tenemos esta serie de tablas. Miren, acá, diámetro 2 sobre diámetro 1, vos vas a colocarlo y vas a darte el valor o sea, te va a dar un valor y tú vas a subir hasta la curva que te salga en tu problema. Eso es muy importante. Es muy importante que ustedes sepan y atiendan muy bien lo que voy a decir. Cuando nosotros tratemos o hablemos de una ampliación súbita, o sea, de una ampliación de un diámetro menor hacia un diámetro mayor, ahora alguien me puede preguntar, auxiliar, ya, yo saqué que esta resistencia es 16. Y ya, yo voy a reemplazar en mis pérdidas, voy a colocar que la K es igual a la resistencia por la velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad, la K me dio 16. Ahora, auxiliar, dígame usted, ¿qué velocidad utilizo? Si hay una velocidad, para el diámetro 1 va a tener una velocidad 1 y para el diámetro 2 va a tener una velocidad 2. ¿Cuál voy a utilizar auxiliar? Ah, ahora no sé si alguien se va a confundir en eso. Acá la teoría nos dice que tú tienes que utilizar la velocidad del diámetro menor. Entonces va a ser velocidad 1. Esta es la velocidad que tú vas a necesitar o vas a reemplazar acá. Siempre, siempre va a ser así. El diámetro menor va a ser la velocidad que tú vas a respetar. Es por eso que en esta gráfica de acá, nosotros tenemos, si se dan cuenta, nosotros tenemos velocidad 1. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros tenemos que trabajar con la velocidad 1, no con la velocidad 2. Nos importa la velocidad 1. Y acá está en el sistema inglés como también en el sistema internacional. Esta es la gráfica, miren, yo llego a 3, la velocidad es 12, ya, y leo acá, es 0,60 y pico, ya. Pero igual hay de manera de tabla, es más fácil de tabla, les recomiendo de tabla, miren, diámetro 2 sobre diámetro 1 tengo un valor, y acá tengo los valores para la velocidad 1, y acá tengo valores, ¿no? Más específicos, y acá es un poquito más detallado, miren, acá es 0,6, 1, 2, 3, y acá va 0,5, 1, un poquito más pequeño. Ahora, siempre me preguntan, auxiliar, a mí me dio acá 1,7, ¿qué hago? Tienen que interpolar. Acá se interpola, ¿ya? Si ustedes le tocan esto, van a tener que interpolar acá, ¿ya? Se interpola. Entonces, estos valores que ustedes ven acá es el valor de la K. Estos valores de arriba es el valor de velocidad. Entonces, para nosotros conocer la resistencia de esta pérdida,
Se lo conoce con la relación de diámetro y con la velocidad 1. Nada más. Y si ustedes lo quieren comprobar analíticamente, inténtenlo. Pero mi recomendación es que lo intenten de tabla. ¿Ok? Listo. Vamos a seguir. Ampliación gradual. Esta ampliación dice que es la transición de un tubo pequeño a uno más grande. El mismo caso de acá, pero ¿cuál es la diferencia? Dice que puede ser menos abrupta que la ampliación súbita, menos brusco que esta ampliación. Se reduce la pérdida de energía por lo general. Esto se logra mediante la colocación de una sección cónica que tiende a guiar el fluido durante la desaceleración. Miren, esto es una figura cónica. Ya no estoy haciéndolo bruscamente. Si se dan cuenta, esto se hace por un ángulo. ¿Se dan cuenta? Ángulo del cono. Miren, vamos a ver. Acá está la ampliación gradual. La ampliación gradual es lo mismo. Yo hago una relación de diámetros. De acuerdo a esta relación de diámetros, de acuerdo al ángulo que tú tengas del cono, tú vas a poder encontrar el coeficiente de resistencia a la parte izquierda. Me dio 3 esa relación de diámetro. El ángulo, ¿cuánto es? 30 y lo voy a leer acá, en la parte izquierda. Igualmente tiene su tabla, relación de diámetro y los ángulos. Si acá no te da un ángulo, tú vas a interpolar en diámetro como tú lo veas, pero se interpola, ¿ok? Lo mismo, ¿qué velocidad ocupo acá auxiliar? Cuando yo encuentre que mi resistencia es 0,5, la velocidad del diámetro 1, siempre, ¿ya? Eso es lo más importante. Contracción súbita. El mecanismo por el cual se pierde energía debido a una contracción súbita es bastante complejo. La figura ilustra lo que sucede cuando la corriente de flujo converge. En esta figura, las líneas representan la trayectoria de diversas partes de la corriente de flujo. Miren, ahora es el caso al revés. ¿Qué pasa si de un diámetro mayor baja a un diámetro menor? Diámetro mayor a un diámetro menor. Miren, esto se llama contracción súbita. El mismo caso de la ampliación súbita lo vamos a ver inversamente. A ver, vamos a ver a las tablas y vamos a ver contracción súbita. Acá está. Miren, lo mismo. Vamos a hacer una relación de diámetros, pero ahora relaciona ¿qué? Diámetro 1 y diámetro 2. Tengan cuidado con eso. Acá relacionamos diámetro 2 y diámetro 1. Acá es al revés, por el hecho que el diámetro 1 es mayor al diámetro 2. ¿Ok? Siempre el mayor arriba. Y acá, como les comentaba, era lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar siempre con la velocidad del diámetro menor. El diámetro menor es el diámetro 2 ahora, ¿no? Antes era el diámetro 1, ahora es el diámetro 2. Miren, acá igual lo pueden ver. Acá es la parte buena de esto, que ustedes si no se acuerdan con qué velocidad trabajar cuando encuentren la resistencia, ustedes vean qué dice su gráfico. El gráfico me dice que yo tengo que trabajar con la velocidad 2. Entonces, cuando yo haga esa pérdida, reemplacen la velocidad 2 para ello. Igualmente, como tenemos un gráfico, tenemos dos tablas. Miren, acá están las tablas. Entonces, igualmente pueden interpolar en este caso, ¿ya? Es el mismo caso que en la ampliación súbita, pero al revés. Igual acá nosotros tenemos la contracción gradual, que es el mismo parte. Tenemos una contracción de un diámetro mayor a un diámetro menor, de acuerdo a un cono, de acuerdo a un ángulo, y podemos verlo de esta manera. Miren, contracción gradual, hago una relación de diámetro, y de acuerdo al ángulo que tú tengas, de 15 a 40, de 10, de 5, de 3, igual acá creo que hay más, miren, un poquito más específico. Nosotros podemos analizar y podemos encontrar la pérdida, ¿ya? No hay tanto lío ahí en esa parte, ¿ya? Hasta ahí serían todas las pérdidas que ustedes pueden llegar a encontrar al momento de realizar estos ejercicios. Tenemos pérdida de entrada, pérdida de salida, pérdida por válvulas y codo, tenemos doblez de tuberías, tenemos ampliación súbita, ampliación gradual, contracción súbita, contracción gradual, y todo está en su formulario. Miren, acá le coloqué pérdida de salida y acá está el valor 1. ¿Vieron? Miren, acá igual está el doblez de tubería, las ecuaciones y está el gráfico. Todo en las tablas está, chicos, así que tampoco pueden perderse ustedes en el día de su examen, ¿ya? Ahora sí, una vez que yo sé
analizar qué tipo de pérdidas puede tener la tubería, vamos a entrar al sistema de tuberías en serie, que ya este es el tema principal para su examen, ¿ya? Entonces, un sistema de tuberías en serie es aquel en el que el fluido sigue una sola trayectoria de flujo en todo el sistema. El análisis del sistema y problemas de diseño se puede clasificar en tres clases, como se indican a continuación. Este sistema de tuberías en serie, ¿qué se hace referencia? El sistema de tuberías en serie dice que una tubería tiene una sola entrada y una sola salida, ¿ya? Por eso se llama en serie. Estas tuberías se clasifican en tres clases. Hoy vamos a ver la clase 1, ¿ya? La clase 1 dice que está completamente definido en términos del tamaño de las tuberías, los tipos de pérdidas que están presentes, la rapidez de flujo volumétrico. Entonces, ¿qué te quiere decir? ¿Y qué quiero aclarar con esto? Que cada clase, vamos a ver clase 1, clase 2 y clase 3. Cada clase te pide algo en particular. Te pide algo en particular y te proporciona los datos necesarios. ¿Ok? Siempre te va a dar los datos necesarios, pero también te va a pedir algo en particular. Y esa es la manera que tú puedes saber qué clase de tubería es, dependiendo de qué te pide. Y acá lo coloqué. Los objetivos típicos son calcular la presión en algún punto de interés, calcular la carga total en la bomba, o sea, el HA, o calcular la elevación necesaria a partir de una fuente de fluido para producir rapidez de flujo volumétrico, o la altura o la presión deseada en puntos seleccionados. ¿Ya? Más que todo te pide presión, te puede pedir velocidad, no velocidad, pero presión, te puede pedir un caudal, te puede pedir altura, te puede pedir potencia de bomba, etcétera. En una tubería en serie, la pérdida total de energía es la suma de las pérdidas menores individuales y de todas las pérdidas por fricción existentes en la tubería. ¿Ok? Acuérdense que las pérdidas de energía, que es HF, es igual a las pérdidas primarias. ¿Qué es la pérdida primaria? Es la pérdida debido a la fricción en todo el sistema de la tubería. Esa es la pérdida primaria, la pérdida general de la tubería. Y las pérdidas por fricción existentes en la tubería, bueno, las pérdidas menores individuales, lo coloqué al revés, pero las pérdidas menores individuales es todo lo que acabamos de ver. La pérdida de entrada, salida, ampliaciones, válvulas, codos. ¿Ok? Y acá tenemos la ecuación de balance de energía. Presión en A sobre lo que viene a ser su peso específico. Luego tenemos lo que viene a ser la altura, la velocidad al cuadrado, dos veces la gravedad. HA, habíamos dicho que es la energía agregada, la energía que es transferida por la bomba. Solo existe HA cuando hay una bomba. ¿Ok? Por eso está con el signo más. Luego tenemos el signo menos para las pérdidas de energía. Entonces acá, de manera igual, tenemos lo mismo. Prácticamente es el mismo punto. Lo mismo, pero para el punto B. ¿Ok? Y vamos a hacer el ejercicio de auxiliatura. Es un ejercicio medio larguito, pero lo voy a explicar detalladamente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar acá. Listo. Acá tenemos lo que viene a ser este ejercicio. Miren, acá está. Ya. Vamos a empezar a leer. Calcule la potencia suministrada de la bomba que muestra la figura. Hasta esta parte, si yo no supiera qué tipo de tubería, qué tipo de clase es, si te pide potencia, siempre va a ser, puede llegar a ser clase 1, ¿ok? Pero también vamos a ver si qué datos nos van a proporcionar, ¿ya? Si su eficiencia es del 76%, ya te está diciendo que esta bomba, acá está el gráfico, esta bomba quiere saber la potencia si su eficiencia es 76%. El alcohol metílico a 25 grados centígrados fluye a razón de, creo que acá me faltó el caudal. Siempre me olvidé colocar el caudal acá. Ya. El caudal es este, 54,0 metros cúbicos sobre segundo. Ok. La línea de succión es una tubería de acero estándar DN100, diámetro nominal 100, cédula 40. Mide 15 metros de largo. En la línea de descarga, la longitud total de la tubería de acero de diámetro nominal 50, cédula 40, mide 200 metros. Suponga que el ingreso de fluido desde el depósito 1 tiene lugar por una entrada con bordes cuadradas y que los codos son estándar. La válvula de globo es totalmente abierta.
Miren, quiero aclarar esto. Antes de la tubería, antes de la bomba, se le llama lo que viene a ser succión y se le llama lo que viene a ser, ajá, succión. Se le llama succión antes de una bomba. Antes de la bomba se le llama una tubería de succión y después de una bomba se le llama descarga. ¿Ok? Ese es el nombre que reciben las tuberías. Miren, datos del enunciado. Te pide la potencia de la bomba, te da el rendimiento, te dice qué fluido es, te da el caudal, que no lo coloca acá, pero sí te lo da, te da las dimensiones que va a tener cada tubería y te da que los codos son tan, y te da la longitud, ¿no? Ya, hasta ahí está todo bien, hasta ahí es todo claro. Ahora, ¿qué podemos nosotros analizar de esto? Podemos analizar lo siguiente. A ver, yo viéndolo a simple vista, puedo decir lo siguiente. Esta tubería es mucho más grande que esta de acá. ¿Se dan cuenta? Este diámetro nominal 100 y este diámetro nominal 50 es la mitad. Es la mitad de esta, del de la de succión. ¿Ok? Por ahí yo puedo analizar eso. ¿Qué más puedo analizar? Tengo una bomba, tengo una válvula, tengo dos codos. ¿Qué más tengo? Tengo una pérdida por entrada que me lo dijo con bordes cuadrados. Le comentaba, ¿no? Que el enunciado te puede decir qué tipo de borde es o lo ves del gráfico. Igual lo podemos ver acá. Tengo una pérdida en la entrada, tengo una pérdida en salida. ¿Ok? Correcto. ¿Qué más puedo ver? Ah, miren, acá la presión en 1 y la presión en 2 se van a anular. ¿Tiene coherencia? Tiene coherencia porque no me da ni un dato de presión. Entonces, por ende, las presiones no deberían tomarse en cuenta en este ejercicio, si tampoco te lo dieron. También algo característico de esto es la gran diferencia de longitudes. Según esto, acá mide 15 y todo esto va a medir 200. Es bastante, ¿no? Hay una gran diferencia. ¿Qué te quiere decir esto? Que tal vez la pérdida en la sección de 50 va a ser mucho mayor a esto, ¿ya? Eso también podemos verlo. ¿Y qué más podríamos analizar acá? Por ahora nada más, ¿no? Por ahora todo bien, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y eso también quería comentar. Si a ti, anótenlo bien, para clase uno, para clase uno te puede pedir lo que sea, ya te puede pedir muchas cosas. Presión, en este caso potencia, pero si a ti te da el caudal y te da el diámetro, las dimensiones de la tubería, es clase uno. Si a ti te da eso, es clase uno. ¿Por qué? Porque para clase 2 y clase 3 no te van a dar estos valores. Nunca te lo van a dar. Para clase uno siempre te lo tienen que dar. El caudal y el diámetro es necesario para hacer clase uno, ¿ok? Eso quiero que se lo anoten muy bien y que lo recuerden. Vamos a verlo más adelante. ¿Ya? El caudal está en metro cúbico sobre hora. No me sirve ese dato. Tengo que llevarlo a segundos. 0,015 metros cúbicos sobre segundo. Correcto. Es la unidad que voy a trabajar. Eso también es muy importante acá. ¿Qué valor yo voy a ocupar o qué sistema voy a ocupar? En sí, acá ya me dijo grados centígrados y acá me lo dio en metros y metros. Por lo general, chicos, cuando ustedes trabajen con una longitud y te diga la longitud en qué sistema está, ese es el que tú vas a ocupar. Acá no dice que son 200 metros, ¿ok? 200 metros. Entonces yo voy a trabajar con el sistema internacional, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Porque hay a veces que nosotros si transformamos esa longitud al sistema inglés, te va a dar una longitud en decimales. Y por lo general, en esta clase de ejercicio no se procura hacer eso. No se procura hacer una longitud en decimal. Siempre en enteros. Entonces, si a ti te da la longitud en pies, vas a tener que trabajar con pies. ¿Ok? A pesar que te diga alcohol metílico 25, lo transforma a Fahrenheit. Bueno, y también la altura. Si se dan cuenta, la altura está en metros, ¿no? Entonces ya me quiere decir más o menos que yo voy a trabajar en lo que viene a ser en el sistema internacional. Los datos de tablas vienen a ser el alcohol metílico, lo tienen en la tabla B1, miren acá lo coloqué, lo voy a sacar en el sistema inglés. ¿Qué voy a sacar de acá? El peso específico y lo que viene a ser la viscosidad cinemática. Está acá atacado de tabla. Ya, dimensiones de tubería. Me voy a la tabla F1 y saco la dimensión para succión de diámetro 50, esta succión, su área de flujo y su diámetro. Está acá, área de flujo y diámetro.
Este diámetro directamente yo lo estoy sacando en metros. Acá está en milímetros. Quiero aclarar eso. Para la descarga es también su valor. ¿Se dan cuenta? Miren la diferencia del diámetro. Es el doble. Igual para el área de flujo. Es bastante diferente. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Resolución. El balance de energía mecánica, yo les comentaba igual en ayudantía, que es primordial para hacer estos ejercicios. Es lo primero que ustedes tienen que hacer para realizar estos ejercicios. Entonces, este balance de energía mecánica, este, es lo más importante que ustedes tienen que analizar. Miren, acá está presión 1, altura, velocidad más, lo que viene a ser la pérdida, ¿no? La energía transferida por la bomba y el punto 2, ¿no? Pueden verlo como A, B, como 1 y 2, ¿ya? Entonces, acá vamos a considerar lo siguiente. Presión 1 es igual a presión 2, debido a que el tanque está abierto al ambiente, como les comentaba en comienzo. Están abiertos al ambiente, entonces las presiones se van a anular. ¿Qué más? Velocidad 1 y velocidad 2, al estar en reposo en el tanque, es cero. Si el punto se encuentra sobre la superficie de un tanque, las velocidades se anulan. Correcto. Y la altura 1 va a ser el nivel de referencia, porque está más abajo. Entonces, la altura 1 va a ser cero y la altura 2 va a tomar un valor de 10. Ya lo sabemos eso. Entonces, así sería la manera que nosotros vamos a simplificar. Entonces quedaría, si yo simplifico esto de acá, te va a quedar que esta energía transferida por la bomba es igual a la altura 2 más la pérdida por fricción. ¿Ya? Debemos calcular las pérdidas por fricción totales para poder despejar HA y obtener la potencia de la bomba. Entonces, esta pérdida es igual a las pérdidas totales que están en todo este sistema. Esto es igual a las pérdidas primarias más las pérdidas por accesorios o secundarias. Entonces, HF total es igual a ¿qué? A HF total o HF primaria más la pérdida primaria en diámetro nominal 50 y diámetro nominal 100. Me refiero acá a la pérdida por fricción y lo vamos a ver acá abajo. Más la pérdida por accesorio. ¿Qué accesorio yo cuento acá? Y les comentaba en un comienzo. Tengo una entrada, tengo una válvula, tengo los dos codos y tengo una salida. Alguien me dice a veces, pero auxiliar, ¿la bomba no es una pérdida? No. Si yo estoy considerando que HA es la energía que me está agregando la bomba, ¿por qué yo voy a suponer que la bomba es una pérdida? No puede ser posible. La bomba no es una pérdida, es una energía al contrario, que me agrega, entonces no se la toma en cuenta. Acá también viene otra parte que también tiene muy interesante. Algunos dicen auxiliar, pero cambió de dimensión la tubería. No tiene sentido que exista una ampliación, una reducción, algo, porque cambió de dimensión. Cuando es el caso de la bomba, se la supone que no tiene esa disminución de diámetro, ¿ok? En la bomba no afecta lo que viene a ser, como habíamos visto, una contracción, ¿no? Sería una contracción en este caso. La contracción está ocurriendo, pero dentro de la bomba, y ahí no estamos tomando en cuenta esa pérdida, ¿ok? Entonces eso quiero aclarar, porque muchos piensan que sí existe una contracción en ese sentido, pero no es así, ¿ya? Listo. Entonces yo tengo acá el análisis de las pérdidas para este caso. Entonces, voy a reemplazar. Yo ahora hago referencia a HF total del diámetro nominal 100, igual a ¿qué? Como les comentaba, a la fricción de esta tubería por longitud sobre su diámetro por la velocidad sobre 2 veces la gravedad. Quiero aclarar que esta tubería de diámetro nominal 100 tiene su propia velocidad como la tubería de diámetro nominal 50. Aprendan que la velocidad es igual al caudal que es constante en todo el trayecto de esta tubería sobre su área de flujo. Y si se dan cuenta, esta área de flujo es diferente para cada tubería, para cada sección. Entonces, la velocidad para 100 es diferente a la velocidad para 50. Eso hay que aclarar. Muchos piensan que es una sola velocidad para ambas tuberías y no es así. Los ejercicios son más complicados cuando son dos diferentes velocidades. Cuando es una velocidad es muy sencillo, pero cuando son dos, van a ocupar dos velocidades distintas. Entonces vamos a verlo. Este sería ya lo que viene a ser la pérdida primaria para la tubería de 100.
Para la tubería de 50 es exactamente lo mismo. Lo mismo ecuación, pero van a tener diferentes valores. Más la pérdida debido a la entrada, más la pérdida debido a la válvula. Habíamos comentado que es K igual a la velocidad, ¿no? Y K para una válvula o codo toma este valor. Factor de turbulencia por su longitud equivalente sobre su diámetro, ¿no? Y acá tenemos la velocidad. Acá viene lo interesante. ¿Qué velocidad voy a ocupar para la válvula? ¿En qué tubería se encuentra la válvula? Se encuentra en la tubería de 50. Entonces va a ser una velocidad de 50. Válvula le coloca acá. Ahora, más. Acá tenemos un codo y dos codos. Acá te dice codo estándar 2. En estos casos, sobre todo en los codos que se repiten, que son varios codos, un artificio es colocar un número 2 y multiplicar por todo el valor de la resistencia. Ese es un artificio, para no hacerlo dos veces, ¿ya? Entonces voy a colocar dos veces el factor de turbulencia multiplicado por la longitud equivalente del codo y por la velocidad donde se encuentra el codo, que es 50, el codo, más la pérdida 4, que es la salida. Listo, ya está. Ahí ya tengo prácticamente el análisis de las pérdidas. ¿Qué más tenemos? Calculo la velocidad para cada tubería. Sabemos que la fórmula es velocidad es igual al caudal sobre el área de flujo, como les mostraba arriba. Entonces, para la tubería del 100, de diámetro nominal 100, acá lo coloco, el caudal es constante para una tubería en serie, el caudal es constante, porque tiene una entrada y una salida. ¿Ok? Entonces coloco el área de flujo de tabla y saqué que la velocidad para 100 es 1,83. Repito lo mismo para la tubería de 50 y miren cuánto me da 6,92. ¿Se dan cuenta? En este caso de acá, miren la diferencia, es grandísima. ¿Por qué? Porque una tubería menor tiene mayor velocidad. Acuérdense que es proporcional. Acuérdense que la velocidad de una tubería es proporcional al diámetro. Si el diámetro es mucho menor a 100, obviamente que la velocidad va a ser mucho mayor, ¿ya? Es inversamente proporcional. Listo, ya tengo la velocidad. Cálculo el factor para DN100. Esta es una parte que ustedes si quieren lo hacen o si no, lo reemplazan directamente en la ecuación de arriba. Esto lo hacemos nosotros cuando tenemos un ejercicio sumamente largo por el hecho de que nosotros vamos a estar a cada rato reemplazando los mismos valores. Entonces, por eso muchas veces uno trata de agilizarse los ejercicios. Entonces, acá tenemos este factor. Si se dan cuenta, el factor que siempre se repite en las pérdidas, siempre va a ser esto de acá, velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad. Es un factor que siempre se repite, es el más común ahí, el más común. Entonces, por lo general, cuando, por ejemplo, mire, tengo una, dos y cuatro pérdidas, tengo 6 pérdidas acá. Tengo 6 veces que multiplicar velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y por efectos de simplificarme demasiado, yo puedo reemplazar acá aparte. Mire, reemplacé la velocidad 2 veces la gravedad y obtuve ese valor. Este valor de acá ya no voy a reemplazar ya en mi calculadora todo este chiverío acá. Literalmente voy a reemplazar 0,17. Nada más. ¿Se dan cuenta? Lo mismo para cada uno. Entonces yo ya tengo un valor específico para este factor de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo voy a empezar de izquierda a derecha. Acá, ¿qué me falta? La longitud te la dio el enunciado, creo que esto era 15. El diámetro lo tenemos de tabla. Acá vamos a encontrar la velocidad. Bueno, todo este factor, sabemos que cuánto es 0,17. Lo mismo acá, este dato de enunciado, tabla y lo sacamos de calcular. Nos falta encontrar el factor de fricción. Nos falta saber el factor de fricción. Ese factor de fricción es el que nosotros tenemos que encontrar de manera que no va a ser de tabla. El factor de fricción es el único valor que tú vas a tener que encontrarlo propiamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el factor de fricción? Acá lo coloqué. Cálculo de factor de fricción para cada tubería. Sabemos que la fórmula es, tenemos que calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la velocidad por su diámetro, por su densidad del fluido, por su viscosidad dinámica. O igual es lo mismo que su velocidad por su diámetro, por su viscosidad cinemática. Entonces, para la tubería de diámetro nominal 100 es igual a ¿qué? A la velocidad de 1,83 por el diámetro de la tubería 0,1023
y yo encontré y yo quise trabajar con la viscosidad cinemática. Reemplacé acá. De manera de un análisis dimensional, yo sé que el número de Reynolds es un factor adimensional que no tiene dimensión. Entonces, nosotros sabemos que ese no tiene una dimensión, no tiene un valor, como por decirlo así, metro cuadrado. No, no tiene ni un valor, es netamente numérico. Entonces, yo haciéndolo en calculadora esto, me sale este valor de acá. Todo este valor de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, este valor de acá es bastante alto. Miren, prácticamente ¿cuánto es? 263.000, ¿correcto? Ya, para la tubería DN50 hago lo mismo. Su velocidad, su diámetro y va a tener la misma viscosidad cinemática porque es el mismo fluido. Acá tenemos lo que viene a ser el Reynolds, que también es un valor súper alto. Y nosotros, cuando determinamos el número de Reynolds, tenemos que determinar qué tipo de flujo es. En este caso, acá lo coloqué. El Reynolds, si es menor a 2100, es flujo laminar. Y si es mayor a 4000, es flujo turbulento. Si el flujo laminar, si es flujo laminar, utilizamos la ecuación de Darcy, que es F igual a 64 sobre número de Reynolds. Y si es flujo turbulento, utilizamos la ecuación de Colebrook. Acá está esta ecuación de Colebrook. Esta es la ecuación de 1 sobre raíz cuadrada de la fricción que yo quiero encontrar, igual a menos 2 veces el logaritmo. Abro lo que viene a ser la rugosidad de la tubería, 3,7 por su diámetro, 2,51, el número de Reynolds que te salió, multiplicado por la fricción. ¿Ok? Determinamos la fricción para el diámetro nominal 100, que es 2,64 por 10 a la 5. Y acá está, es mayor a 4000. Entonces, para utilizar la ecuación de Colebrook necesito la rugosidad. La rugosidad tú la vas a encontrar de esta tabla 8.2. Acero comercial o soldado, es lo mismo. Y acá tenemos una rugosidad para en metros y para en pies. Entonces acá tenemos 4,6 por 10 a la menos 5. Esa sería la rugosidad que tú vas a utilizar. Y acá tenemos ya reemplazada la ecuación de lo que viene a ser lo que tendrías que vos colocar en tu calculadora. Ahora, esto acá yo grabé un video, ya, está en mi canal de YouTube. Si creen, lo buscan. Igualmente yo lo voy a subir eso a a lo que viene a ser el Classroom, pero acá yo directamente lo puedo explicar si ustedes quieren. Esto se lo hace con Solver. Acá lo coloqué los pasos para Solver. Si quieren, seguimos los pasos, ¿ya? Escribir alguna variable para f, apretando alfa y utilizando a o b o c, etcétera. Por lo general yo aconsejo x, ¿ya? Miren, vamos a escribir la ecuación. Dice que la ecuación es 1 igual a la raíz cuadrada. La fricción va a ser una variable, alfa x. Y acá voy a colocar alfa igual. Ahora yo estoy haciendo una ecuación en mi calculadora. Y copio. 2 logaritmo, logaritmo, abro 4,6 por 10 a la menos 5. Abajo tengo que colocar 3,7 por 0,1023. Sumo, que esto es igual, 2,51. Abajo, el número de Reynolds. 2,64 por 10 a la 5. Abro raíz, coloco la variable de nuevo, la misma variable que yo coloqué, x. Cierro paréntesis y acá dice colocar toda la fórmula y volver a colocar la misma variable para f, x. Apriete Shift, solve. Acá está el solve. Dar igual, pero el de la esquina inferior derecha. Esquina inferior derecha. Listo. ¿Cuánto me da acá? 0,018. ¿Qué valor da acá? 0,018. Así se lo hace en la calculadora el solve, ¿ya? Acá este es un video que yo hice en YouTube, creo que son 2 minutos, pero igual lo explico de esta manera para que ustedes sepan, ¿ya? Esta manera que yo utilicé es la misma que ustedes van a utilizar para todos los casos de calcular la fricción por esta ecuación, por esta manera de solve, ¿ya? Eso igual lo tienen que hacer en su examen, así que tienen que ya dominar lo que viene a ser esta parte de acá, ¿ya? Bueno, por ahora todo bien. Listo. Ahora determinamos la fricción, pero para la otra tubería, reemplazo lo mismo, solamente que va a cambiar el diámetro y el Reynolds. Y haciendo lo mismo acá, me salió 0,1966, redondeándolo por
Para que sea un poquito más exacto, coloqué 0,020 en este caso, ¿ya? Entonces, acá ya tenemos casi todos los datos, ¿no? La pérdida primaria para la tubería de diámetro nominal 100 es igual ¿a qué? A la fricción por la longitud sobre su diámetro, por su velocidad sobre 2 veces la gravedad, disculpar, y reemplazando datos que es 0,018, 15 metros, 0,1023 metros, y este valor que nosotros sacamos que era 0,17. Entonces yo tengo un valor acá para la pérdida. Lo mismo hago para la tubería de 50, 0,020. Habíamos dicho que la longitud es mayor, 200 sobre 0,0525 por 2,44 y te da 185,9. ¿Se dan cuenta? La diferencia solamente por esa longitud es bastante alta, ¿no? Bien, entonces sabíamos un poquito eso, ¿ya? Calculando las pérdidas secundarias para la tubería de diámetro nominal 100. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver lo siguiente, la pérdida secundaria, yo lo que es igual a la entrada, ¿no? En esta parte, las pérdidas secundarias son bastantes, pero en este caso vamos a calcular primero la entrada. La entrada, habíamos dicho que es una constante de acuerdo a cómo está el tanque al comienzo por su velocidad. Nosotros dijimos bordes cuadrados, que es 0,05. Mire, según la tabla, para los bordes cuadrados sería 0,5. Entonces reemplazamos. 0,5, este valor de acá yo igual ya lo encontré, ya lo hice, 0,17 y tengo el valor de la entrada. Secundarias, las pérdidas secundarias para 50. Ah, yo hice las pérdidas secundarias para 100. Para la primera tramo es igual, solamente la entrada tenemos en la pérdida de 100, ¿no? Pero para las pérdidas de la diámetro nominal 50 tenemos válvula, dos codos y salida. Tenemos más pérdida para la otra tubería. Entonces vamos a ver. Para esta tubería de acá tenemos válvulas, codos y salida. Acá está. Miren, acá están las ecuaciones que ya teníamos. Entonces vamos a ver. Determinamos los valores para los accesorios. Factor de turbulencia para 50, acá lo tengo, 0,19. Miren, acá está. Resistencia para válvulas y codos. Nosotros tenemos una válvula de globo y un codo estándar de 90 grados. Lo saco de acá, miren. Válvula de globo totalmente abierta que me dice acá. Válvula de globo totalmente abierta y codos estándar de 90 grados. 340 y 30. Acá están los valores. Miren, estoy sacando de tabla. Ya esto de manera analítica. Y ya. ¿Y qué más tenemos acá? Miren, para la salida, nosotros sabemos que el valor de la resistencia para la salida es 1, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Lo sabemos que por ley es eso, ¿ya? Reemplazamos datos. Entonces yo tengo los datos acá. Factor de turbulencia 0,019. La longitud equivalente sobre diámetro, estoy hablando de la válvula, es 340 por el factor que habíamos dicho, 2,44. Acá coloco válvula. Dos veces, como les comentaba, multiplicamos el factor de turbulencia, la longitud equivalente por su factor, más la salida por su velocidad. Entonces la pérdida secundaria para 50 da este valor de acá. Entonces la pérdida totales va a ser las pérdidas primarias para más las pérdidas por accesorio. La pérdida primaria para la tubería de 100 habíamos quedado que es 0,49. Está acá este valor. La pérdida primaria para la tubería de 50 es 185,9. Acá lo tenemos. Más la pérdida por accesorios para 100 es 0,085. Acá lo tienen. Y la pérdida por accesorios para 50 es 20,984. Acá lo tienen. Todo esto, si se dan cuenta, te tiene que dar en metros, ¿no? Haciendo un análisis se dan cuenta que queda en metros. Entonces la pérdida totales en la tubería es 207,459 metros. Entonces, ahora nosotros podemos reemplazar en la ecuación de balance. ¿Se acuerdan la primera ecuación que yo hice y que me quedó lo siguiente? Altura más la pérdida. La altura del gráfico era 10, ¿no? ¿Se acuerdan? Más esta altura de acá, esta altura, mejor dicho, esta pérdida, que es 200,459 metros. Entonces, esta energía adicionada por la bomba es igual a 217,459. ¿Correcto? Ya. Entonces, yo sé que la bomba me va a adicionar 217,459. Entonces, el enunciado te pedía la potencia. La potencia en sí se calcula de la siguiente manera. La potencia es igual a la energía adicionada por su peso específico por su caudal sobre la eficiencia mecánica. Este es igual a ¿qué? A la energía adicionada
la energía transferida por la bomba, el peso específico lo habíamos sacado de tabla, el caudal nos lo dieron, lo transformamos y acá colocamos la eficiencia en decimales, acuérdense bien. Haciendo todo esto te va a dar 33,2 por 10 a la 3 newton por metro sobre segundo. Newton por metro sobre segundo es watts y por 10 a la 3 es kilo. Entonces te da que 33,2 kilowatts va a ser la potencia que tú vas a ocupar en este sistema. Para este fluido, para este caudal, con esa eficiencia. ¿Se dan cuenta? Es un bonito ejercicio para saber. Es un bonito ejercicio que hasta ustedes pueden llegar a utilizar en la vida diaria, si ustedes tienen todos estos datos. Entonces, es bastante didáctico, es bastante bonito esta materia, pero también, como les digo, es un poquito tener conceptos correctos, ¿ok? Ahora, sobre todo, tienen que tener cuidado en esta parte de acá, porque si yo lo hacía mal acá, me hubiese dado valores diferentes, ¿ok? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en esta parte de acá y tienen que tener cuidado ¿en qué? En sacar datos de tabla. También tienen que tener cuidado con uno que otro reemplazo y tener cuidado también en esta parte de acá, porque muchos igual se equivocan en la calculadora y sacan datos que no tienen nada que ver, ¿ya? Eso igual quiero aclarar. Las fricciones siempre van a ser valores sumamente pequeños. Son valores de 0,0 y algo. Si se dan cuenta, acá lo pueden ver mejor. Acá lo coloqué bien. Los factores, acá, por ejemplo, son similares a los factores de turbulencia. Se dan cuenta que el factor de turbulencia es 0,019 en sí. Y miren cuánto me dio acá, 0,020. Casi similar, ¿no? No siempre va a ser igual, porque muchos piensan que este factor de turbulencia es el mismo que el factor de fricción. Ahí es incorrecto. En este caso dio similar, pero pudo habernos dado un valor diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense que el factor de turbulencia depende, depende del tamaño nominal de la tubería. Depende del diámetro, ¿ok? De eso depende este factor de turbulencia. En cambio, ¿la fricción de qué depende? La fricción depende de la velocidad, del diámetro, del tipo de fluido que tiene, también depende de qué tipo de tubería es. Depende de muchos factores esa fricción. Así que es por eso que muchos se equivocan ahí y está mal. ¿Ok? Eso quiero aclarar. La fricción depende de muchas cosas. En cambio, el factor de turbulencia para accesorios depende solamente de qué tipo, de qué tipo de tubería es, si es 0 cédula 40 o si es de qué pulgadas o de qué diámetros nominales. Nada más. Entonces, tengan cuidado con eso. Igualmente, si quieren ver ese video, lo pueden ver. Es lo mismo que acabo de hacer, un poquito más lento de lo que hice en la calculadora, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, esto sería la resolución de este ejercicio. Es un poco largo, pero es muy completo. ¿Ok? Entonces, cualquier duda me avisan, cualquier duda me dicen. Y eso sería por la ayudantía de hoy día. ¿Ok, chicos? Hasta luego.